tenemos aquí en el piso de Canal 6 a la doctora Florencia Villegas. Doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía, bienvenida. Gracias, Walter, por invitarme. Bueno, un tema para tocar muy finamente, pero sobre todo para informarse también. Y vamos a hablar desde el alimento, desde el embarazo. El niño tiene ya derechos desde que está en el vientre. Así es, como un fallo que vimos hace unas semanas que deben haber escuchado de un papá que pide que la mamá no aborte a su hijo, que salió... ¡Qué bueno! Que defiende precisamente al papá que está en esa situación, ¿no? Exactamente, bueno, qué bueno que ocurran estas cosas en nuestro país, porque eso es un precedente de cuántos derechos tiene el niño por nacer. En el caso de este papá, el ejercicio de su responsabilidad parental, los derechos que tiene como papá, me parece perfecto, la verdad que lo celebro. Bueno, también en esta oportunidad me pareció también importante hablar de que los niños también desde el vientre tienen derecho a percibir cuota de alimento. Bueno, este es un tema que por ahí muchas veces no se habla o no se trata, pero debe haber muchísimas preguntas del otro lado también en cuanto a todo esto, ¿no? Esto es por ejemplo, un padre que no se quiere hacer cargo o que el supuesto padre ya tiene que pasar algo de alimento. ¿Cómo es esto? Inclusive, como vos lo decís, el supuesto padre, porque hay oportunidades en donde sabemos efectivamente quién es el papá y hay oportunidades en las que eso puede no suceder. Lo que dice el artículo 665 del Código es que la mamá tiene derecho a pedir en representación del bebé alimentos al presunto progenitor. Solamente lo que hay que demostrar es como una medida cautelar que se hace, solamente demostrando el posible vínculo filial. Puede ser a través de una prueba de genética, puede ser a través de cualquier cosa, desde chats que comprueben la relación. Cualquier medio probatorio es suficiente para que el niño, y acá es donde vemos la prioridad que tiene el niño en este sentido, cualquier circunstancia es importante para acreditar el vínculo de filiación con el presunto padre. En este caso, Florencia, bueno, bienvenida nuevamente. En esta oportunidad, ¿cuál sería el régimen? ¿Cómo se actúa una vez que la madre pueda corroborar esa información? ¿Pueda confirmar quién es el papá y el dato que se le da? Bueno, una vez que vos me preguntás, Jessy, si... ¿Cómo es cuál es la forma en la que la mamá puede probar eso? Claro, ¿qué pasa después? ¿Cuánto debería pasarle en alimentos? ¿Cómo se hace? Bien, bueno, esa es una gran pregunta, no solo de los alimentos de los niños en el vientre, sino también de los más adultos, ¿no? ¿Cómo probamos cuánto puede ser? Como todas las cuestiones de alimentos, Jessy, está sujeto a la convención de las partes, es decir, a lo que hablen los padres. Para poder iniciar un juicio de alimentos, la ley establece que es obligatorio antes pasar por una etapa prejudicial de mediación, porque el Poder Judicial dice no, antes de tener abarrotadas a todas las familias en esta etapa procesal, entonces mejor, para que no estén todas las familias judicializadas, vamos a tenerlos en etapa de mediación, vamos a agotar todas las instancias de mediación y de esa manera recién, si no han podido llegar a un acuerdo en el monto, en la forma... Espere un poquito, doctora. Vamos a pasarle, usted tiene el teléfono ahí porque está interfiriendo el micrófono. Ahí está, y ahí está. Disculpe la intromisión, puede seguir. No, disculpe. por favor, menos mal que me avisan, si no yo seguía hablando. Así que bueno, en todas estas circunstancias, Jessy, contestando a tu pregunta, es lo que las partes convengan. Va a tener que ver con los gastos, ¿no? Con los gastos que pueda tener la mamá en este caso, porque cuando el niño está fuera del vientre son los gastos del niño fuera del vientre materno, pero en este caso, bueno, se tendrá en cuenta si tiene afiliación a obra social o no, cobertura, qué tipo de embarazo también está cursando la mamá. En esto seguramente más adelante vamos a hablar también de la responsabilidad de las obras sociales en cuanto a la protección del niño por nacer. Pero sí, efectivamente, las maneras que tiene la mamá para saber cuánto es el monto por el bebé que debería abonar el papá en concepto de cuota de alimento va a deber a múltiples casos según el caso concreto, ¿no? Ahora, doctora, ahí dejo un puntito, el tema de la obra social. Vamos a suponer que el hombre no esté con la señora, la chica, que no se hace cargo, digamos, y esa persona, ese papá, comprobado, tiene mutual, ¿no? Y la señora o señorita no, y está embarazada. Ella tiene
lógicamente el derecho de poder acceder a ese beneficio de esa mutual, por más que el hombre no esté relacionado en ese momento con esa persona. Por supuesto que sí. Esto que usted dice justamente fue una de los, no sé si ustedes recuerdan en aquel momento en lo que fue las corridas de la ley de interrupción del embarazo, una de las cosas que se decía de cómo realmente el niño por nacer tiene derechos desde el vientre materno, porque justamente puede percibir obra social por ley, asignaciones familiares, alimentos. Entonces justamente se preguntaba, entonces, ¿por qué digamos, en todo lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, a ese mismo niño por nacer no tiene los mismos derechos, que es cuanto más a la vida, digamos? Sí, efectivamente, si el papá tiene obra social y la mamá no la tiene, es obligación que el niño pueda estar dentro de la cobertura. Pero que comprenda todos esos meses antes, durante el embarazo propiamente dicho, que lo cubra, y después que el niño nace, ¿es solamente para el niño o es obligatorio para la mamá también? ¿Tiene la obligación él de brindarle esa mutual a la mamá también? Bien, es importante esta pregunta porque ahí vamos también a algo bastante legal, y que yo, que estoy cursando las primeras semanas de embarazo, estoy con las obras sociales también ahí pendiente de esto, y es que tenemos que tener en cuenta en este caso, durante el embarazo y hasta el primer año de vida del niño, todo lo que sucede en el vínculo con la mamá lo cubre el plan materno-infantil, hasta el primer año de vida del niño. Por lo tanto, sí, es englobar al niño y a la mamá dentro de la obra social. ¿Plan materno-infantil que obedece siempre a una mutual o desde el Estado de lo público también lo cubre? Desde lo público también lo cubre, sí, efectivamente, por supuesto. Doctora, ¿qué pasa con la mamá menor de edad y el papá menor de edad? No tiene trabajo, no puede responder. ¿Qué pasa? ¿Los abuelos? ¿Cómo queda esto? Qué buena pregunta, Walter, porque ocurre mucho. Hace unos días tuvimos una consulta de una mamá menor de edad, separada de la pareja de su papá, también de la pareja, digamos, suya, y también menor de edad, y aquí ella me consultaba por las asignaciones familiares. Si bien yo no hago previsional, no me dedico al sistema público, bueno, un poco ahí estuvimos conversando sobre esto, sobre todo porque, bueno, es la preocupación de los padres, digamos, cómo hacemos con el tema de cuotas de alimentos, cobertura de obra social, asignaciones familiares, a quién se le retienen las asignaciones, al papá de la nena embarazada o a los abuelos del padre de la criatura. Es todo un tema. La realidad es que lo mismo, como le comentaba recién a Jessica, todas las cuestiones de alimentos se convienen entre las partes primero, ¿sí? Y recién se puede dilucidar en la justicia. En el caso de dos niños, como sería este caso que vos me planteás, en cuanto a los alimentos, habrá que ver, primero siempre digo, el caso concreto. Y en segundo lugar, por supuesto que sí. Nosotros sabemos que los padres tienen la principal responsabilidad alimentaria, pero también existen los alimentos entre parientes. Es decir, el deber o la obligación que tienen ciertos parientes a hacerse cargo, como por ejemplo en alguna circunstancia pasa con los tíos, cuando no hay abuelos o no hay padres del niño que tienen que hacerse cargo los tíos. Recién ahí empiezan a surgir el protagonismo de los tíos. En este caso sería alimentos entre parientes. Sí, efectivamente son los abuelos. Los abuelos tendrían que, si es que obviamente la situación amerita, quizás puede tener 16 años y el niño inclusive, porque a partir de los 16 ya se puede contratar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si el niño trabaja o puede trabajar en un emprendimiento familiar, eso es otro tema. De todo esto se puede convenir. Por supuesto, tiene que ver mucho la edad también, ¿no?, de los niños. No es lo mismo un embarazo preadolescente que un embarazo casi llegando a la mayoría de edad. No es lo mismo una situación donde hay una fuente económica familiar donde no la hay, una situación de indigencia. Son distintos los parámetros que hay que tener en cuenta. Pero en un caso como el que vos me contás, definitivamente la figura de los abuelos es fundamental. Y eso hay que plasmarlo en un convenio. Bueno, pero eso a partir de la presentación que se haga ante un abogado o abogada en este caso, eso debe ser medio inmediato, ¿no? La resolución que se toma para poder llegar a esos niños o a esos chicos.
Sí, sí, siempre lo más inmediato igual es convenir las partes. Ajá. Nunca lo inmediato Que se es ir pongan a de la acuerdo. justicia. Sí. Ujú. Lamentablemente es así. Porque como dijimos vez pasada, hay que comer todos los días, ¿no? Exactamente. Y ir a un juicio de alimentos, si bien la ley dice que es el trámite más rápido, no es real. Rápido que 3 meses, y en 3 meses el niño ¿qué va a comer? Y en pandemia, puede En por más pandemia, todavía. Sí, olvídalo, en pandemia es un ¿Qué es un porcentaje se delirio. manejan? ¿Corresponde a la cantidad de hijos que tenga, las edades también? Del sueldo de la persona, digamos, del sueldo sobre Ajá. blanco, no sobre, se me ocurre, horas extras, por ejemplo, o cómo Bien. es. Hay que hacer una diferenciación, digamos. Hay 2 casos, el progenitor que tiene un trabajo en blanco y el que no lo tiene. El que tiene un trabajo en blanco, de acuerdo a lo que usted me consulta del porcentaje, no va a depender ni la cantidad de chicos ni nada. O sea, el porcentaje va a depender también de lo que las partes convengan mirando los gastos del niño, ¿sí? Obviamente no va a ser los mismos los gastos que va a tener un niño lactante, que Claro. tiene tanta cantidad de pañales, tantas situaciones que cubrir, digamos, el niño, que un niño adolescente de 17 años. No es lo mismo un niño, por ejemplo, que va a una técnica, donde tiene distintos tipos de talleres, que un niño que va a una escuela convencional, por ejemplo. Entonces ahí la cuota también, los gastos extraordinarios también deben ser otros. Por eso digo, cada situación concreta uno debe asesorarse, porque nunca el niño es igual que otro. Y aquel que no tiene un recibo de sueldo en blanco, digamos, es más fácil para la parte que pide los alimentos cuando del otro lado tenemos un recibo. Eso sí es real, es mucho más fácil la retención de los saberes. Cuando no hay un recibo de sueldo del otro lado, y bueno, es un poco más complicado porque no tenemos, primero, la ley establece que el empleador es responsable solidario, o sea, no cumple, es lo mismo como si el padre no cumpliría. Si el empleador no retiene del sueldo esos alimentos, el juez lo intima directamente a él. Tenemos una complicación cuando no tenemos recibo de sueldo, esa es una realidad, porque estamos sujetos al salario mínimo vital y móvil, lo cual significa que en la Argentina ese salario mínimo vital y móvil puede subir, como subió a fin de año 3 veces escalonado después de haber subido en 12 meses, como alguna oportunidad que pueda subir una vez al año, ¿no? Entonces sí, obviamente hay una gran diferencia. ¿Cada cuánto se hacen los relevamientos en cuanto a lo que tiene que pasar y demás? Vos me decís la actualización, La actualización, digamos. sí. Bien. Mira, justamente hoy tuvimos en el estudio esta consulta de alguien que tenía una cuota de alimentos irrisoria. O sea, vos decís, ¿cómo viven con esto? ¿Qué hacen los chicos? Obviamente que no viven, no pueden ir a ningún deporte, no pueden hacer ninguna actividad extracurricular. Y ella me dice, lo que pasa es que yo consulté y me dijeron que no se podía actualizar la cuota de alimentos. No hay mentira más grande, eso no es verdad. Siempre que hayan gastos diferentes, el niño no, obviamente, si yo tengo una cuota de alimento del año 2010 al año 2021, obviamente se tiene que actualizar. El modo de actualizarse se coloca en el convenio. Hay múltiples formas de actualizarlo. Si es con recibo de sueldo, directamente se actualiza conforme el empleador va actualizando ese sueldo. Si no tenemos recibo de sueldo, hay múltiples formas de actualizarlo, pero principalmente sería el salario. Igual las partes pueden actualizarlo cada vez que haya un cambio sustancial. Ahora con la pandemia tuvimos muchísimos casos de actualización de cuota, porque obviamente la virtualidad tiene tanta cantidad de dinero invertido por los padres. Primero porque a veces tienen que tener hasta más de una computadora prendida, un celular que funcione bien, ni hablar de la conectividad, ni hablar de la impresión de los PDFs, de comprender. Hay papás que se han vuelto hackers con toda la virtualidad, y eso obviamente es un dinero, ¿no? Ahora, ¿qué temita ese de que no tiene recibo de sueldo? Porque yo entiendo que ningún papá, o sea, los papás saben el dinero que pueden aportar desde su trabajo en negro, ¿no? Pero si es así, la mamá también puede aspirar a tener algún tipo de plan que el gobierno se lo da, la asignación universal por hijo, y no sé qué otra cosa más también. Yo no sé si todo el mundo está informado, si tiene esos beneficios, yo supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Pero también cómo acceder a esa verdad, si es lo que la persona declara que es lo que gana, ¿no? Porque hay gente que trabaja por ahí en una labor que si por ejemplo llueve una semana no trabaja, no tiene ingresos por ende. Ese es un gran tema. Ese es un tema nos pasa con los monotributistas.
Y ahora en pandemia eso es algo tremendo, porque durante un tiempo pueden trabajar, durante otro tiempo no pueden trabajar. Tenemos empleados gastronómicos que hace mucho tiempo que inclusive que tienen recibos de sueldo, pero los empleadores han recortado también los saberes. Bueno, definitivamente ante eso la sugerencia es actualizar ese convenio. Pero en ese sentido también, como dice Darío, hay que corroborar, ¿no?, si realmente gana eso. Pero ¿cómo se corrobora también si la mamá o el papá, al que se le pasa ese dinero, realmente lo invierten en el chico? Bueno, por supuesto, te cuento, Jessy, cuando uno llega a un convenio no queda ahí, eso se homologa en la justicia, o sea, pasa por el juez, pasa por un defensor oficial y recién cuando se puede vislumbrar de que los chicos están protegidos en todas las instancias, en ese sentido, entonces recién ahí se homologa. Cuando se homologa un convenio, significa que la justicia está al tanto de lo que ocurra dentro de esas partes. Si renuncia, si lo echan del trabajo, lo que fuese, el juzgado tiene que ser notificado y por ende la otra parte lo va a saber. Porque cuántas veces nos ha pasado, aunque la gente no lo pueda creer, de papás que renuncian a sus trabajos para no pasar cuota de alimentos. Y después nos enteramos, porque Crespo es un lugar pequeño, las ciudades de aledañas son pequeñas, que siguen trabajando, nada más que no están en blanco. Entonces, bueno, cuando uno puede vislumbrar esas posibilidades, hay múltiples formas de comprobarlo. Se envía un peritaje al lugar para que pueda constatar el mismo oficial público de que sigue trabajando ahí. En el caso de que los niños, por ejemplo, no tengan, como vos decís, o estén abandonados en estado de desnutrición o de abandono escolar, deserción escolar, ocurre mucho, uno lo tiene que denunciar y se abre una apertura dentro de ese mismo expediente para saber si efectivamente es así. El padre que no hace esos aportes, ¿tienes igual el derecho de ver a los niños? ¿La madre se puede poner en dura y decir, yo no te doy los niños, que los veas porque no vos pagás lo que tenés que pagar? Salvo que tenga una restricción de la policía, alguna, ¿cómo se dice? Una perimetral, ¿no? Que haya existido violencia, se me ocurre. Muy buena tu pregunta, porque muchas veces, lamentablemente, cuando la separación es reciente, lamentablemente los chicos entran en el principal tema de discusión y son moneda corriente de que no te voy a dejar ver a los chicos, no me pasas plata, no arreglas conmigo, no ves a los chicos, y en esto es categórico y rotundo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la cuota de alimentos con el régimen de comunicación con los chicos. Son dos cosas totalmente diferentes. Aunque el padre, aunque sea injusto para muchos, porque en muchas situaciones puede resultar muy injusto, definitivamente. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el niño, esto, por supuesto. O sea, el adulto mira todo, observa todo, calcula y efectivamente nos resulta injusto en la ecuación. Pero el niño no tiene idea de que el padre no hace todo esto y lo único que quiere es ver a su papá y ama a los dos por igual. Entonces, la mamá que piensa que porque no paga alimentos no lo puede ver, está cometiendo definitivamente es un delito de impedimento de contacto. Eso no puede ocurrir. El papá lo puede ver, pague o no pague la cuota de alimento en tiempo y en forma. Doctora, como siempre, le agradecemos que se haya acercado a Canal 6. Recordamos los horarios de atención este mes de mayo y la vía de contacto también. Bueno, muy bien. Estamos de lunes a viernes, Walter, en Moreno 1221. Nos pueden encontrar de 8 a 12 del mediodía. Y atendemos consultas con turnos previos que los sacan en nuestro WhatsApp. El número es 0343-154-8047-60. Gracias, gracias a ustedes.